Buenos días, queridos usuarios de internet. Tras llevar 2 años farmeando experiencia en el juego de la vida, he decidido reservar un poquito de mi tiempo para compartir mi experiencia tras 1200 horas en este título. Esto debido a que se ha vuelto uno de los gachas más influyentes de todos los tiempos, y al igual que muchos otros jugadores, era un pobre desgraciado que se enfrentaba a su primer título de esta categoría. Con el pasar de los meses, no solo he tenido la oportunidad de meter mano en todos los aspectos del videojuego, también he razonado, discutido y comparado múltiples aspectos que le envuelven, llegando a descubrir así que la verdadera experiencia de Genshin Impact es una mierda. En primer lugar, hablemos acerca de uno de los puntos más decepcionantes de Genshin Impact, y esa es su exploración. En la teoría, tiende a promocionarse como un videojuego de exploración y mundo abierto, cuando en la realidad, Genshin Impact es posiblemente uno de los mundos abiertos más lineales y restrictivos que he jugado jamás. Si desde el momento 1 eres un jugador al que le chupa un huevo la historia del dragoncito y simplemente quieres ir a explorar el precioso mundo abierto que tiene ante sus ojos, te das cuenta rápidamente que estás restringido a través de un muro invisible. Y no solo eso, es imposible acceder a dominios, puzzles, regiones o zonas específicas si no lo haces de la manera que el juego quiere, incluso si mecánicamente es posible y es contenido existente en el videojuego. Hay múltiples momentos en los que estas restricciones se afirman. En Mondstadt, si te llama la atención explorar la guarida de Stormterror, no puedes, porque tienes que hacer previamente la misión en la que te envían a explorarlo. En Espinadragón, no puedes echar a Amber como mechero para mantenerte caliente, porque MiHoYo te impone usar las antorchas para poder mantenerte caliente. Si quieres llegar a la cima de la montaña, aprovechando la mecánica más básica que es la de escalar, junto a la comida para recuperar estamina, no puedes, porque por alguna razón MiHoYo te impone específicamente ir a través de esta cueva. No puedes llegar hasta Inazuma del imbécil con puentes de Kaeya, incluso evadiendo los rayos que obstaculizan la frontera porque, ups, te saliste del plan preestablecido por el videojuego. ¿Te interesa explorar esta peculiar isla? Lo siento, amiguito mío, no puedes. Debes de loguearte diariamente para poder avanzar una misión secundaria que eventualmente te permita adquirir la mecánica con la que poder destruir este muro invisible. Y todas estas decisiones de diseño son francamente una mierda, porque en el momento que Genshin expanda más su universo, aquellos jugadores suertudos que en vez de jugarse a la lotería jugaron al gachapón y desbloqueen al nuevo personaje, no podrán mejorarlo. Además de restringir la forma con la que exploran determinadas partes del videojuego, también hay elementos claves con los que poder interactuar para descubrir nuevas zonas o adquirir cofres que solo se desbloquean a través de misiones, provocando a grandes rasgos que la personalización de la aventura con la que se descubre Teyvat sea muy limitada. Habrán grandes iluminados que argumentarán que es normal que haya muros invisibles que te bloqueen el paso, puesto que canónicamente no deberías de estar ahí. Y ante ello, lo único que puedo argumentar es que le den a la puta inmersión, puesto que Genshin es el primero que no la respeta. En la Nación de la Libertad, en la que técnicamente es como un volar, hasta el punto de tener una licencia para ello, lo último que hacen es precisamente volar. A veces los personajes te envían cartas apasionadas en las que te invitan a pasar el día mientras mencionan lo importante que eres para ellos. Vas al lugar citado y descubres que te han dado el plantón de tu vida, en el que siquiera eres capaz de encontrártelos junto a un triste diálogo. Con todo esto a lo que quiero llegar es que la excusa de la inmersión no es una buena excusa, porque el propio MiHoYo es quien tiende a no respetarla deliberadamente. Una forma que veo de arreglar este problema es delimitando los muros e incrementar el nivel de los enemigos en zonas que no deberías de estar. De esta forma, el jugador casual se dará cuenta de que es un sitio que no debe de explorar, mientras que el más duro de los duros, que quiera o necesite explorarla, podrá hacerlo incluso con sus complicaciones, mejorando encarecidamente la sensación de desafío, libertad y exploración. Ahora, teniendo en cuenta todos estos puntos, ¿por qué la mecánica de exploración de Genshin parece buena? Simplemente por ser estimulante. Con solo echar un vistazo a un paisaje inexplorado, encuentras centenares de cofres rodeados por enemigos, puzzles y cosas brillantes. Y el solo hecho de ir y recogerlos a caballo regalado, con la falsa ilusión de creer que estás explorando, hace que se sienta satisfactoria. El aspecto en el que más se exalta este punto son los puzzles, muchos excesivamente simples y lineales, tan simples que con poner un pilar de Zhongli o disparar un par de flechas elementales se resuelven solo. Y aquellos que se hacen pasar por puzzles ligeramente complejos son solucionados a través de reajustes de cámaras, señalizaciones en el mapa o Paimon gritándote al saludir en la cara. Hay puzzles buenos que respetan la inteligencia del jugador, pero a grandes rasgos lo que buscan es la simpleza,
para mantener al jugador en éxtasis. No es necesariamente un buen sistema de exploración, es simplemente uno muy adictivo y manipulativo. Y hablando de cosas adictivas, sí o sí hay que tratar el sistema de combate. A grandes rasgos es un glorificado sistema de numeritos. Mientras que en el gacha promedio espectear las batallas es sinónimo de echarse una rica siestecita, hasta el punto de que algunos de ellos te dan la posibilidad de hacerlas automáticas, en Genshin logran hacerlo de forma que sea divertido de jugar e incluso de ver. En un principio parece complicado, puesto que al inicio del juego hay mucho tutorial que escasamente puedes poner en práctica. No obstante, conforme avanzas, te percatas que en esencia es verdaderamente simple. Todas las combinaciones de elementos causan reacciones, por lo que te enfocarás en crear equipos con buena sinergia para que al momento de encarar un combate sepas qué personaje usar, qué habilidades tirar, cuándo cambiar y repetir. Puede parecer una chorrada, pero combinar un sistema de combate ágil y fácilmente mecanizable con una exploración que exige el mínimo de tu capacidad mental provoca un cóctel perfecto para apagar tu mente y simplemente jugar. No obstante, para disfrutar plenamente de él, tendrás que pasar otra vez del sistema de farmeo. Farmear libros, moras, minerales, materiales de sesión, jefes, es un proceso extremadamente monótono. Algunos de estos materiales los consigues simplemente jugando al juego. El problema está en que algunos otros solo se pueden farmear días específicos, y aún farmeando esos días específicos no puedes farmear tanto como te gustaría debido al maravilloso sistema de resina. Sin embargo, si todo esto ya sonaba tedioso, no es nada en comparación al sistema de artefactos, materiales que aumentan masivamente todos tus stats y te dan buenas pasivas. El chiste está en que para farmear estas cositas necesitas jugar en un dominio en el que te pueden salir dos posibles sets de artefactos. Si eres jugador desgraciado promedio de Genshin Impact, te saldrán artefactos de DPS puta madre para tu bárbara. Posteriormente, los sets son divididos en 5 piezas, que a su vez son divididos en stats principales y substats, siendo todo RNG. Es decir, que si buscas que tu Jutao adquiera una arena con vida porcentual, deberás farmear hasta que el juego se digne a darte una, y rezar a Dios Padre, no solo porque tenga unos substats que te pueda beneficiar, sino que además, al mejorar el artefacto, escale bien. Este sistema es una mierda para mantenerte farmeando sin ningún sentido. En el endgame puedes equipar a un personaje en unos pocos días, puesto que el prefarmeo de los artefactos y la abundancia de recursos te dan la posibilidad. Pero a lo largo del mid-game deberás ser carreado por el amigo que one-shotea o colaborar con Diluxe en dominios de fuego, consumiendo una enorme cantidad de tiempo para posteriormente recibir una mierda. Y lo peor es que este sistema limita la pequeña posibilidad de hacer del combate algo más complejo. Hay sets que permiten cambiar roles y estilo de juego de algunos personajes, pero como farmear artefactos es un dolor de huevo enorme, al final del día solo buscas Jutao Build y terminas seleccionando el mejor set para el personaje. Resumiendo, si bien el sistema de combate es el aspecto más entretenido, a medio-largo plazo termina consumiéndote por su tedioso sistema de farmeo. Otro aspecto de Genshin Impact que es un sí, pero al final un no, es el modo historia. Genshin es la definición de historia prometedora sumamente mal ejecutada. El planteamiento inicial sumado al prólogo es bastante aburrido y desinteresante. No es una vez entras a Liyue y avanzas a través de Inazuma, que comienzas a conocer el trasfondo de las naciones, sumada a la conexión directa que tienen frente al gemelo que estás buscando. Todo esto en complementación de cinemáticas tanto 2D como 3D, que hace que digas, hostia, esto se está poniendo muy interesante. Por si eso no fuese poco, la adición de diálogos con actuación de voz, al menos en japonés, chino e inglés, es algo que a mí me gusta bastante. Sin embargo, Genshin hace todo lo posible porque ese pensamiento desaparezca rápidamente de tu cabeza. Posiblemente los escritores de Genshin Impact sean novelistas frustrados, pero la cantidad de texto que vomitan a veces los NPCs es increíblemente redundante, larga y aburrida. En ocasiones siquiera te dicen cuál es la misión que tienes que hacer, simplemente se han puesto a contarte su vida, porque parece ser que para explorar una isla con mucha niebla necesitas saber la historia desde que nació, cómo el personaje decidió hacerse escritora, su trasfondo socioeconómico y moral, para al final decirte, che, vete a explorar y decime lo que encontres. No, en serio, la reconcha de la lora de la madre que te parió, podrías habérmelo dicho desde el puto inicio. La mayor parte de tu experiencia en Genshin Impact será mashear la tecla espacio, mientras que le pides al videojuego déjame jugar. ¿Qué tanto les cuesta poner un botón para esquipear diálogo? Otro aspecto importante a resaltar es Paimon. Dios mío, ¿qué tanto mal le he hecho a este videojuego?
El concepto de un acompañante que te ayude en los momentos difíciles con un pequeño rol cómico que incrementa la disfrutabilidad de la narrativa no es malo. El problema es la ejecución, que también es horrible. Comentarios redundantes, chistes repetitivos, junto a su tortuosa voz aguda. Si no es el jefe final, muchos de nosotros quedaremos decepcionados, porque estoy seguro que todos queremos estrangular a esa pequeña demonio. En definitiva, la historia puede ser buena, resaltando diversos eventos, misiones legendarias y los hangouts. Pero si el juego te incentiva mayormente a esquipear el diálogo, difícilmente la vas a poder disfrutar. Y finalmente tenemos el gacha. Decidí tratar este aspecto al final de la reseña por dos razones. En primer lugar, tu diversión con el título se zanja en base a tu perspectiva frente al mismo. En segundo lugar, múltiples aspectos carentes que he ido mencionando del videojuego están hechos a propósito para beneficiar a este punto. Un buen amigo mío, al que le fascina jugar gachas y especialmente le fascina Genshin Impact, me comentó: las posibilidades de que te toque un personaje u otro me gustan porque te obliga a pensar cómo gestionar tus recursos y ser eficiente con lo que tienes. Me gusta el afecto que puedes adquirir hacia un personaje al estar farmeando poco a poco para él. Aplaudo que los 4 estrellas en muchas ocasiones superan en rendimiento y estadística a los 5 estrellas. Incluso con su sistema de raids injustos, al menos te permite asegurar un personaje que quieres, al contrario de lo que sucede en otros gachas. Y el hecho de que sea un juego de administrar recursos antes que de habilidad hace que la comunidad de Genshin sea muy unida. En resumen, disfruta el juego por lo que es y no cae en malos hábitos. Y esta mentalidad, francamente, es una mentalidad de puta madre, que ojalá el resto de jugadores de la comunidad tuviesen. Sin embargo, eso no es lo que muchos otros jugadores viven. Es un videojuego que aprovecha todas y cada una de esas pequeñas decisiones de diseño para crear un entorno que, incluso sin ser el mejor, hacen que el jugador se sienta cómodo y poco a poco comience a crear una adicción. El estimular constantemente tu atención, la simpleza de un sistema de combate satisfactorio, el obligar a crear hábitos para asegurarse que el jugador vuelva, el poco respeto que tienen hacia tu tiempo con cuadros de diálogos a novelas junto a cantidades ingentes de farmeo. Y sobre todo, un sistema basado en el riesgo y el azar, en el que la obtención de personajes se basa en la moneda virtual, son tácticas corrosivas ante el jugador promedio, que a la hora de la verdad hace que den un buen tarjetazo. Múltiples jugadores argumentarán que eso se basa en el autocontrol que pueda tener cada individuo. Sin embargo, si siendo un videojuego free to play ha recaudado 2 billones en su primer año, no solo denota que muchos jugadores caen en esas tácticas de diseño, sino que además la gente no se quiere conformar con el escudo de Noel. La gente quiere al papucho con escudo invencible que lanza un meteorito, independientemente del contenido endgame. Y eso es también la mayor putada del videojuego. No te das cuenta de todo esto hasta el final de tu aventura, quemado por la monotonía del videojuego, jugando como si se tratase de un trabajo, esperando a la próxima gran actualización para recordar lo bien que se sentía Genshin en sus inicios. Es por ello que, si lo analizas fríamente, la verdadera experiencia de Genshin Impact es una mierda. Ahora, ¿muchos de ustedes sintieron que fue una mierda? Verdaderamente no. Cada vez que recuerdo las tonterías que hice con mis amigos al explorar Espinadragón, cada vez que nos rusheamos a algún evento cooperativo o nos reíamos mientras tirábamos porque a algún desgraciado le tocó el personaje al deseo 88, mientras que al otro le salió las 10 primeras tiradas 2 veces. Lo pasé bien. Cabe añadir que aspectos como la banda sonora, el diseño de personajes y algunos eventos son excelentes, sin tristemente poder decir mucho más. Si el día de mañana cerrasen los servidores y echase un vistazo atrás, sería capaz de recordar una enorme cantidad de memorias que valieron la pena. Por esa razón, la mentalidad con la que hay que encarar Genshin es: ¿verdaderamente la paso bien o solo lo juego por hábito? En base a tu respuesta, sabrás cuándo dejar el juego y cuándo no. ¿Recomiendo Genshin? Únicamente si estás exclusivamente interesado en él. Pero si al ver que tu cuenta de CSGO, Fortnite, FIFA, Overwatch o cualquier otro videojuego con mecánicas gacha o lootbox ves que has gastado X de lo que no te sientes muy orgulloso, entonces no. Hay muchos otros juegos que te darán una excelente experiencia de mundo abierto, y Genshin no deja de ser una trampa con mecánicas nocivas para meterle dinero. Sin embargo, eso no quita que incluso si su experiencia es una mierda, he llegado a amar Genshin Impact. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. En el caso de que les haya gustado, me gustaría que por favor considerasen la posibilidad de darme una pequeña donación. Esta clase de vídeos toman mucho tiempo de hacer y la verdad es que me ayudaría bastante.
Me gustaría también mandar un saludo a todos aquellos de la comunidad de Discord, que incluso si no me tenían fe de que subiese vídeo, muy en el fondo sí que me apoyan. Y pues nada, nos vemos en la próxima reseña, que será eventualmente. Adiós.